Muy buenos días a todos, bienvenidos a EFIFAC. Es un gusto saludarles, mi nombre es Rubén Torres y bueno, voy a estar aquí a cargo de esta charla durante más o menos un tiempo aproximado de 5 horas aproximadamente. Y digo aproximado porque podríamos quizás extendernos, quizás reducir un poquito la charla en relación a sus dudas, preguntas, sobre un tema que de verdad creo que es muy interesante en el sentido de pues todo lo que implica. Hemos escuchado muchísimo acerca de este tema en los últimos, ¿qué te gusta? 3 años, 4 años, posteriormente a la pandemia. Y pues obviamente esta cuestión de la inteligencia artificial, pues conlleva muchas cuestiones, ¿no? Desde la parte teórica, la parte de los mitos, la parte práctica, lo que pues a veces hemos escuchado por ahí que pues va a desaparecer muchos de los empleos que probablemente en un futuro pues prácticamente no tengan la necesidad de la interacción humana. Pues vamos a platicar un poquito acerca de ello, las plataformas, las herramientas con las que podemos platicar, con las que podemos abordar particularmente este tipo de situaciones y obviamente esto aderezado pues de tus dudas, tus preguntas, tus comentarios. Creo que va a ser muy, muy interesante esta charla y yo creo que pues hasta el tiempo nos va a faltar para poder ver casos y casos y situaciones que pues la inteligencia artificial pues vamos a ver de qué manera nos puede generar beneficios, apoyos, principalmente a nosotros que somos contadores y personas que estamos ligadas precisamente a esta labor en el área pues de nómina, en el área de fiscal, en el área contable, costos, presupuestos, etcétera. Entonces, pues vamos, es obviamente ya una cuestión que hemos estado viendo en los últimos años con mayor frecuencia, inclusive, y bueno, vamos a ver precisamente qué es lo que podemos esperar de esta llamada inteligencia artificial. Muy bien, te comento que en la parte final de mi material electrónico, que probablemente ya tengas en tu poder, en la parte final vienen mis datos de contacto, por si tuvieras alguna pregunta, alguna duda, comentario adicional. Por ahí podríamos también, pues obviamente, interactuar en caso de que la charla del día de hoy tuvieses algún comentario final. Yo espero que todas las dudas puedan quedar aclaradas dentro de la sesión del día de hoy y obviamente con mucho gusto en caso de que hubiese algún comentario, alguna inquietud y alguna precisión, por supuesto, comentarla en la parte posterior, ya si gustas a través de una forma privada, a través de una forma más directa, por ahí podemos mantener un contacto. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, en este caso quiero comenzar en primer lugar con una serie de cuestiones que pues probablemente nos llamen poderosamente la atención. En primer lugar, eh, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué tiene pues esta característica que ha llamado la atención en todos los ámbitos del conocimiento y en toda esta cuestión de lo que pues hemos visto en los últimos años? Concretamente, cómo ha ejercido bastante presión esta rama del conocimiento informático. A diferencia de lo que vienen siendo cambios que se han dado durante el transcurso pues, de muchos siglos en la humanidad, puedes observar que pues ha habido inventos, ha habido creaciones de parte del hombre que pues obviamente han cambiado el curso de la humanidad. Ahí te dejo la lista en la parte inferior de todo esto que pues hemos prácticamente pues aprovechado, aprendido, algunos los hemos visto, ¿sí? Somos contemporáneos, por ejemplo, del Internet, de la computadora portátil, de los teléfonos inteligentes, y yo creo que probablemente algunos de ustedes ha pasado por su mente qué pasaría o qué hubiera pasado de no existir estos inventos. Imagínate, ¿no? Que no existiera el Internet, que no existiera, por ejemplo, en la computadora portátil, que no existieran los smartphones o teléfonos inteligentes, ¿no? Es algo que prácticamente, pues, lo usamos cotidianamente, lo vivimos todos los días, pues prácticamente está en nuestras vidas sin que quizás probablemente pues ya no nos demos cuenta, ¿no? Como tal. O sea, sí percibimos el cambio, sí percibimos la mejora, los beneficios que nos trae la tecnología, pero si vemos cuestiones como la rueda, la imprenta, el telégrafo, el teléfono en su momento, el motor de combustión interna, la penicilina, ¿no? Que se genera por ahí en la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos estos cambios, pues ya no nos damos cuenta de ellos porque estamos inmersos precisamente en esta serie de cambios que pues prácticamente pues tenemos al alcance de la mano. Y en el caso de la inteligencia artificial, creo yo que es uno de los grandes cambios que se están generando precisamente como parte de este proceso
revolucionario que tiene que ver con cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, si yo te hablo de la rueda, pues muchos dirán, bueno, pues es algo súper básico, sí, o sea, pareciera que esto surgió prácticamente con el hombre, pero no, o sea, trajo todo un proceso, ¿no? Y obviamente, pues es parte de la tecnología. Quizás esto, si lo vemos en perspectiva, pues ya no es como tal algo tecnológico, ya lo vemos algo cotidiano, algo que ya está prácticamente inmerso en nuestra vida cotidiana, que no lo vemos como algo sobresaliente. Pero si nos remontamos a esas épocas en las cuales se generó en la época antigua la rueda, ¿sí? La imprenta en su momento, el teléfono, el telégrafo, pues era algo maravilloso, ¿no? Ahora bien, ¿esto por qué te lo platico? Porque finalmente esto tiene que ver con la innovación. La innovación es algo que pues está implícita en el ser humano, es algo que está relacionado con el hombre y que es algo que podemos ver en todas las épocas en las que el hombre ha estado. Y una de las características que tiene precisamente la innovación es que es inevitable. Te comento este detalle porque pues mucha gente sataniza, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, pues que obviamente pues nos va a desplazar, el ser humano va a quedar sin trabajo, que el ser humano no va a tener posibilidad ante la inteligencia artificial, pero también muchos dicen y mencionan que se debe detener, que se debe detener, que el gobierno o los gobiernos a nivel internacional deben de poner un alto, deben de poner pues un stop a las empresas de tecnología que están detrás de todo esto, porque pues de alguna manera podríamos o podría afectarse pues obviamente todo el comportamiento humano y el desarrollo social. Creo que esta parte va a ser prácticamente imposible, te lo puedo decir. O sea, veo que algo como un avance tecnológico, como es el caso de la inteligencia artificial, definitivamente no se va a detener. Y es algo que el ser humano, por más que lo quiera rechazar, por más que no esté de acuerdo en que esta situación se dé, simplemente es imposible. Y entonces, esto pues va a traer cambios que probablemente pues, no sabemos si sean buenos o malos, ¿no? Y obviamente pues va a traer un cambio acelerado, una serie de reemplazos que obviamente pues sí, probablemente a algunos nos va a gustar, a algunos no. Yo siempre he pensado que en el caso de la inteligencia artificial, los principales cambios tienen que ver con cuestiones que son mecánicas y rutinarias. Si lo vemos en ese sentido, todas las labores que son rutinarias y mecánicas prácticamente tienden a desaparecer como una actividad humana. Veámoslo desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona que nos cobraba en la salida del estacionamiento. Digo, ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es una labor prácticamente rutinaria. Yo dejo mi boletito, ¿sí? O me entregan un boletito, la misma persona me entrega y recibe mi boleto cuando entraba y salía del estacionamiento. Y esta labor de, pues, yo te entrego mi boleto, me cobras y que te genero tu cambio, ¿no? Vamos a llamarlo así de manera cotidiana o coloquial, te devuelvo el dinero que me pagaste excedente y te lo regreso. Ahora prácticamente una máquina pues nos hace todas estas labores. En primer lugar, la máquina está en ciertos lugares donde te cobra el boleto de estacionamiento. Posteriormente, te acercas a la salida, metes tu boleto y te permite la salida. Y esto es una labor que ya prácticamente todos, absolutamente todos, pues lo hemos visto, ya es algo cotidiano, ya es algo que está ahí y prácticamente pues tenemos una condición que pues de alguna manera pues ya es habitual en nuestra vida, ¿no? Nos comenta por aquí Orlando Cueto, buenos días, maestro, un gusto saludarlo. Igualmente, Orlando, muchas gracias. Interesante tema, sin lugar a dudas. Sí, sí, definitivamente, y más conforme vayámoslo viendo. Entonces, obviamente, este tema, pues da mucho de qué hablar. Yo sé que hay personas que obviamente, pues, satanizan la inteligencia artificial. Hay otros, como en mi caso, yo no te puedo decir si la satanizo o no, pero considero que debemos de tomarla como una herramienta que nos puede facilitar la vida, una herramienta que nos puede generar pues muchos beneficios a nivel profesional. Creo que esto es algo muy útil. Probablemente muchos de nosotros ya los estemos implementando directamente en nuestra vida cotidiana. Ya estaremos comentando precisamente de estos cambios. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos qué es lo que hace diferente la inteligencia artificial que manejamos actualmente con respecto a todos esos avances de carácter tecnológico, científico, en épocas pasadas, y sobre todo si lo comparamos con una computadora, ¿no? Porque creo que el caso más concreto es la computadora. Todos si tenemos una edad quizás superior a los 40, 50 años, estarás de acuerdo conmigo que nos tocó esa época del avance tecnológico en la computadora. Desde las primeras computadoras que no tenían disco duro, por ejemplo, a mí me tocó trabajar
con estas máquinas llamadas Printaform, de esta marca Printaform. Probablemente tú te acuerdes muy bien, una marca, por cierto, mexicana que desapareció posteriormente y que pues teníamos que andar cargando nuestra cajita de discos flexibles de 5 1/4 de pulgada y los intercambiábamos en la ranura, primero para cargar el sistema operativo. Después retirábamos el disco e insertábamos nuestro programa. En aquel entonces, pues no era como tal el Excel, no era el Word. Yo utilizaba una herramienta que se llamaba Lotus 123. Anteriormente a esta, tuve una copia en algún momento de lo que se conoció como, en este caso, VisiCalc, ¿sí? La primera hoja de cálculo que hubo en su momento. Y ya posteriormente, pues otras herramientas, ¿no? Como un procesador de palabras. Yo utilicé una herramienta llamada ChiWriter, probablemente a lo mejor te tocó. Posteriormente vino el DBase, ¿sí? La base de datos, etcétera. Algunos graficadores por ahí, que era el Flow. El Flow era un programa de graficación muy interesante para hacer estos llamados, pues, documentos con figuras geométricas para interconectar procesos y flujos de información. Entonces, pues eran nuestras herramientas y posteriormente hubo todo ello. Yo me acuerdo muy bien que hice mi servicio social en un banco y muchas de las personas que trabajaban en ese banco en aquel entonces, Banca Serfín, actualmente hoy Santander, pues obviamente satanizaban la computadora. No, es que la computadora nos va a reemplazar y que va a ser nuestro enemigo. Estamos hablando de personas que tenían cierta edad en aquella época. La realidad es que no fue así. Señores, llevamos, ¿qué te gusta? Más de 35 años con una computadora de escritorio y prácticamente ahora nuestra vida no la conocemos, no la concebimos de otra manera más que esa. Entonces todo tiene una pausa, todo tiene un proceso, todo tiene un mecanismo de evolución y prácticamente se va a ir dando de esa manera. No creo que de forma radical de la noche a la mañana la inteligencia artificial vaya a reemplazar completamente todo lo que el ser humano viene haciendo de manera manual, de manera intelectual. Claro, va a haber procesos que sí, obviamente, van a ir desapareciendo y vamos a comentar un poco acerca de ello, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace lo diferente, Rubén, de este punto, retomando la plática, con relación al tema de esta cuestión de lo nuevo que nos genera la inteligencia artificial contra lo otro que pues obviamente pues es la computadora, ¿no? El caso que mencionábamos. En esta situación particular, desde mi punto de vista, creo que de los aspectos que más podemos hablar es el machine learning. ¿Qué es esto, Rubén, del machine learning? No, eso no has escuchado. Probablemente una de las palabras o términos que hemos probablemente escuchado, probablemente por ahí, y tú lo identificarás, oye, Rubén, ¿a qué se refiere esto del machine learning? Es el autoaprendizaje. En términos concretos, es el autoaprendizaje. ¿Esto dónde lo hemos escuchado, Rubén? En los documentos del SAT. Si tú recuerdas, la autoridad fiscal en el 2024 nos presenta el Plan Maestro de Fiscalización. Probablemente es el documento más directo que hemos tenido, ¿sí? En términos de estas palabras. Y el Machine Learning significa que la inteligencia artificial o los programas basados en inteligencia artificial permiten que la herramienta tecnológica pueda aprender de lo que nosotros como usuarios o en este caso operadores de la inteligencia artificial le podamos proporcionar. Ahorita vamos a ver ejemplos de esta situación, de casos reales, casos concretos, para ver si la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender, algo que no tiene la computadora. En la computadora, la diferencia es que tú le tienes que decir prácticamente todo. Habrá algunas herramientas muy cercanas a esto, como por ejemplo las macros. Si tú a lo mejor has tenido la posibilidad de aprender el código de macros, un poquito más de programación, si es que estás enfocado a esta parte, pues sabemos muy bien que los códigos de programación, ¿sí? Los algoritmos que podemos utilizar dentro de ellos, nos permiten que ciertas actividades rutinarias se puedan programar para que el equipo de cómputo, el software, pueda reaccionar a este proceso y prácticamente lo ejecute solo. Y esto es una labor que lo hemos visto principalmente en la hoja de cálculo, ¿sí? La hoja de cálculo, en este caso Excel, que es la herramienta por antonomasia en esta cuestión, que nos permite obviamente ver ese acercamiento con algo que se podría llamar inteligencia artificial. La cuestión de programar es que la programación, pues de alguna manera, pues queda ahí, y, o sea, se queda en una caja cerrada y no tiene evolución. Si yo deseo que este código de programación cambie, evolucione o mejore, yo como usuario, como programador, tengo que meter mis manos, tengo que poner mi inteligencia, poner mi creatividad para resolver esta problemática, lo cual obviamente
pues dices, oye, está prácticamente limitada, pues al conocimiento, a la inteligencia humana, a la creatividad del ser humano que está detrás de una computadora que permite hacer ese proceso. Y obviamente, pues esto limita mucho que pues, los códigos de programación mejoren, cambien y obviamente evolucionen. Punto número dos, puede tomar decisiones de forma autónoma. ¿De verdad, Rubén? ¿Puede hacerlo? Fíjate que sí, sí lo puede hacer. En algunos casos puede tomar la decisión, en algunos otros casos yo le puedo limitar esta situación. Y también hay que entenderlo que el programa de inteligencia artificial o las aplicaciones de inteligencia artificial tienen un límite. El límite está basado en qué aspectos, Rubén. Pues en la interacción que tenemos, ¿no? Respecto a estos temas, respecto a estos puntos, ¿no? Que estamos comentando. Y esto de alguna manera podemos entenderlo porque de alguna forma la inteligencia artificial pues está supeditada a lo que el usuario le pide, a lo que el usuario pues le maneja. Y no puede ir más allá de esta situación. Puede dar una sugerencia. Normalmente cuando interactuamos con una herramienta de este tipo, al final te indica, deseas que te muestre un ejemplo, deseas que te genere un resumen, deseas que te genere esto. O sea, la inteligencia artificial no va a tomar una decisión por sí misma con respecto a ello. Ahora, cuando yo le indico qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que yo requiero de esa información, de alguna forma sí está tomando una decisión. Ahora, aquí viene una parte muy delicada. Esta parte y la pregunta es, ¿de dónde lo saca, Rol? O sea, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede hacerlo? Bueno, esto es muy obvio, al Internet. La inteligencia artificial para que pueda trabajar de esta manera tiene que tener acceso a bancos de información públicos, donde técnicamente pueda acceder a esta información. Si yo le pregunto cosas que tienen que ver con medicina, si yo le pregunto con cosas que tienen que ver de matemáticas, con cosas que tienen que ver de derecho, con cosas que tienen que ver con algo contable, con algo fiscal, etcétera, acude a bases de datos, bases de conocimientos. Y estas bases de conocimientos obviamente tienen que ser públicas. La inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene acceso, por ejemplo, a la página del SAT. ¿De verdad, Rubén? No. No, porque la página del SAT tiene un sistema de bloqueo de bots. Si tú lo recuerdas, hay muchas páginas electrónicas que nos preguntan si somos un bot. ¿Qué significa esto? Que nos pone unos códigos, nos pone unas letras distorsionadas, nos pone unas imágenes y nos pregunta que marquemos en unas casillas, por ejemplo, qué dibujo, qué fotografía, por ejemplo, tiene unas escaleras. Esto, por ejemplo, la inteligencia artificial lo puede hacer, no necesariamente, o sea, tiene esa limitación. Y de alguna manera esto puede provocar limitaciones a bancos de datos, bancos de información, que puedan ser de carácter privado o público. El gobierno federal, el gobierno mexicano no tiene acceso, no permite el acceso, obviamente, a la inteligencia artificial. Ese es otro tema que también habría que analizar. El día que el gobierno federal permita o realmente eh, concede el privilegio de que la inteligencia artificial o cualquier plataforma de inteligencia artificial pueda acceder a las bases de conocimiento, vamos a poner un ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. Muchos abogados muy respetables en su área de conocimiento, muchos abogados que realmente están involucrados en este tema, personas que son una eminencia, y tú los conoces muy bien, muy buenos amigos nuestros, inclusive expositores en sitios como el FIFAC y algunas otras capacitadoras, han dicho, Rubén, es que esto no va a sustituir al ser humano. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Y en realidad, y no lo digo porque quiero que desaparezca la abogacía como lo implica, ¿no? Pero créeme que puede llegar a un punto en el cual la tecnología sí puede desplazar al ser humano. Ahorita vamos a ver lo que vienen siendo los tipos de inteligencia artificial. Y tú me dirás si esto es cierto o no. ¿De acuerdo? Pero bueno, gracias. Por aquí Carlos Arellano nos pone un comentario. Muchas gracias, Carlos. Dice, el Fondo Monetario Internacional genera un informe de enero de 2024 donde indicó que alrededor del 40% de los empleos en el mundo están expuestos al impacto de la inteligencia artificial. Si bien esto no significa una pérdida directa de todos esos empleos, sí implica quiénes se verán afectados, ya sea por una automatización o por una complementación con la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, Carlos, gracias por el dato, muy interesante. Y pues sí, definitivamente, pues instituciones a nivel internacional, pues también conllevan esta parte de la responsabilidad social que implica la inteligencia artificial.
Yo creo que instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pues la misma ONU, la pregunta es, oye, ¿y realmente vale la pena de que un ser humano pierda su trabajo? Que realmente un ser humano pueda perder la capacidad, ¿no?, de análisis, de interpretación. Simplemente nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿vale la pena ir a la universidad, Rubén? Aprender 5 o 4 años de conocimientos y de estudio. Mira, en mi opinión, en esta parte, con respecto a lo que nos comenta Carlos en su dato que es muy revelador, definitivamente creo que lo debemos de ver en este momento como una herramienta que nos puede facilitar la vida, definitivamente. Pero esto obviamente en el tiempo futuro sí podríamos tener consecuencias directas sobre el desplazamiento del ser humano en ciertas actividades rutinarias. Desde mi punto de vista, creo que el trabajo o el profesionista que esté mejor preparado en cuestiones de una especialidad, en cuestiones de vamos a decirlo, una parte donde nuestra actividad sea indispensable, definitivamente veo difícil que en este caso ese profesionista pueda ser desplazado, definitivamente. O sea, yo no creo que vamos a pensar, un médico cirujano, cardiólogo, pueda ser desplazado. Digo, va a haber un momento, un punto de inflexión que definitivamente sí. Que un equipo de cómputo, una máquina robótica, tenga mucho mayor habilidad, mucho mayor exactitud para poder operar, para poder abrir el cuerpo humano y de manera muy precisa, milimétricamente, sin dañar ningún órgano, pueda llevar a cabo el proceso de reparación de una arteria. Por ejemplo, una arteria que esté taponeada por grasa, que la pueda limpiar sin tener una repercusión secundaria, en este caso para el paciente intervenido. Yo estoy convencido que eso sí va a pasar. En este momento existe la tecnología, Rubén, probablemente esté en desarrollo. Y tú lo sabes, todo esto lleva una serie de pasos prácticamente para que se lleven a cabo. ¿Sí puede pasar? Sí. Puede haber equipos, máquinas, robots, vamos a llamarlo así, que tengan todo este cúmulo de conocimiento para abrir y generar. Sí, en este momento probablemente esta inteligencia artificial es un apoyo, ¿sí? Quien está haciendo la cirugía es el médico y prácticamente a través de quizás herramientas robóticas con uso de inteligencia artificial, probablemente esté detectando en este mismo momento a lo mejor un coágulo, probablemente a lo mejor esté detectando a lo mejor una arteria que está a lo mejor probablemente oculta y que a lo mejor en una radiografía, en una tomografía, no se haya percatado que tenía una obstrucción. Y entonces ese tipo de avances tecnológicos son geniales, ¿no? Porque este es precisamente lo que podemos ver en una herramienta de esta naturaleza. Pero de ahí a que llegue a desplazar totalmente, no. Entonces, la moraleja es esta. ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesionistas en el ámbito de nuestra profesión para especializarnos? Yo siempre se lo he dicho a los muchachos, sobre todo en la universidad. Yo soy profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM desde hace más de 20 años. Yo siempre les he dicho, señores, tenemos que especializarnos. Que la universidad no sea tu tope, que la universidad no sea tu límite. Tenemos más áreas de conocimiento y entonces aquí entra esa parte. La mayor parte de nosotros, y creo que la profesión de contador, no me dejarás mentir, es una labor que implica todo esto. Casi todos los contadores, colegas, o terminamos haciendo una segunda carrera, que es Derecho, porque es muy vinculativa la carrera de Derecho con la carrera de Contaduría, pues, precisamente por todo lo que implica, ¿no? La parte, por ejemplo, corporativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contratos, actas de asamblea, es un mundo muy apasionante. Otros dirán, Rubén, el derecho fiscal, ¿no? La parte de la defensa fiscal, defender a un contribuyente de las autoridades y de las arbitrariedades del SAT, del Seguro Social, también es muy apasionante, ¿no? Si lo vemos también desde un punto de vista, vamos a decir, de costos, ¿no? Hay muy pocos contadores de costos. Oye, ese mundo de los costos es también muy apasionante. O sea, cada área de especialidad tiene su interés, pero fíjate, en este punto, si lo vemos tomar una segunda carrera, una tercera carrera, yo te diría, ¿y por qué no las tecnologías de información? ¿Por qué no las ingenierías? ¿Por qué no la informática? Muchos chicos, muchos jóvenes que vienen empujando fuerte, están viendo en ello una tercera carrera, segunda carrera. ¿Por qué razón, Rubén? Porque es el futuro.
Si yo me especializo en ciertas áreas del conocimiento de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, puedo sobrevivir a este choque tecnológico en un futuro que nos pueda generar este problema. Yo entiendo muy bien, y muchos colegas me lo dicen, Rubén, es que si voy a estudiar ingeniería, si voy a estudiar matemáticas aplicadas a la computación, ingeniería en sistemas, desarrollo de software, etcétera, pues es matemáticas. Matemática, 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 sí lo entiendo. Pero caramba, ya estás aquí, ya llegaste a este punto, ¿no? No veo cuál sea el problema, aprender matemáticas. El problema es que tenemos cierta animadversión a las matemáticas, es una cuestión, creo que cultural. Pero si nosotros nos quitamos un poquito ese velo de que las matemáticas no son difíciles, créeme que tenemos una buena opción en este caso. Tomando en cuenta que la gente está saliendo ahorita en las universidades, te voy a mostrar un documento más adelante muy revelador, que ya la gente no quiere estudiar contaduría, la gente ya no quiere estudiar derecho, la gente ya no quiere estudiar administración de empresas. ¿Qué quiere estudiar, Rubén? Te va a sorprender las carreras que han salido y lo que quiere estudiar la gente joven, ¿no? Puede adaptarse, punto número 3, para operar en campos en los que no originalmente fue diseñado. La inteligencia artificial que tenemos actualmente es una inteligencia artificial conversacional. Tenemos una conversación de ida y vuelta. Por ejemplo, quizás muchos de nosotros hemos utilizado el teléfono inteligente, por ejemplo, en este caso el Siri, y yo le puedo decir a Siri que me recomiende el día de hoy una película. Entonces, ¿qué hace Siri? Siri se conecta al Internet y me dice las películas que están de moda. Probablemente a lo mejor me sugiere en algún momento determinado, no sé, a lo mejor un cine muy cercano, algún horario en especial, etcétera, ¿no? A lo mejor me hace una reseña de la película. O sea, este tipo de inteligencia artificial como Siri o Alexa, que son estas famosas bocinas inteligentes, yo nada más le doy la instrucción, pero ella me contesta. Esa es la parte de la conversación. Pero el punto va a llegar a una condición en la cual ya esta inteligencia artificial ya va a responder por sí misma, con voluntad propia. Y eso es la parte que lo va a hacer muy inteligente, ¿no? Es lo que vamos a platicar ahorita en un momento. Entonces creo que esto lo vuelve sumamente atractivo precisamente bajo ese tipo de condiciones. Por eso es la razón por la cual creo que es muy conveniente pues saber qué es la inteligencia artificial, cómo nos impacta y sobre todo cuáles son los ámbitos de la profesión. Contador López dice por acá, en este momento, aquí en nuestro país ya hay regulación sobre la inteligencia artificial. Muy buena pregunta, Carlos. Contador López, no la hay. Hay indicios de que quieren, obviamente, regularla, pero prácticamente México es uno de los países más atrasados en regulaciones tecnológicas. Yo he sido uno de los críticos, porque no soy abogado, de que debe de existir regulaciones, inclusive en cuestiones muy básicas, como por ejemplo un derecho informático. En nuestro país no existe como tal un derecho informático. Un derecho informático que nos permitiera, por ejemplo, regular las sanciones en el caso de un hackeo a una empresa a nivel electrónico. No existe sanción, Rubén. Hay términos equiparables. En el Código Penal existen términos equiparables, pero como tal no existe una ley que regule esto. El problema es que desafortunadamente en la agenda política o la agenda de nuestros políticos no está contemplado. Aquí el problema es que el político va a voltear a ver algo que prácticamente ya lleva 10 años, que ya ocasionó un impacto. Voy a poner un ejemplo de esto, el plagio. El plagio es uno de los puntos más delicados desde mi punto de vista. Y yo creo que aquí debe de entrar una regulación, porque hace rato comentaba que la inteligencia artificial toma las respuestas de páginas web que permiten el acceso. Yo preguntaría, ¿no sería correcto que estas páginas web, sí? Vamos a pensar, tú como contador, te gusta mucho la contabilidad, eres un estudioso, un apasionado del tema contable, y en tu página web que es pública, escribes artículos todo tipo, ¿no? Hoy salió la reforma, no sé, al Código Fiscal de la Federación. Y pasado mañana sale una regla de resolución miscelánea que va a regular el pago de impuestos con ciertos procedimientos. Y así salen artículos, ¿no? Y obviamente tu página es súper concurrida. O sea, todo el mundo accede a tu página. ¿Por qué? Porque lo publicas de manera inmediata, de manera rápida, tienes comentarios muy asertivos, tienes comentarios muy precisos, es un buenazo en esa parte. Entonces, cuando la inteligencia artificial vea que tienes artículos
contables, de normas de información financiera, de costos, de impuestos, seguridad social, ley federal del trabajo, todo. Dice, pues aquí lo consulto. Pregunta, ¿no deberían de pagarte los desarrolladores de la inteligencia artificial derechos de autor? Yo me pregunto, yo opino que sí. Si yo tengo una página pública donde prácticamente todo mundo puede acceder, pues va. Pero entonces entre esta cuestión, oye, yo la dejo al público porque es la gente. Pero una cosa es que una empresa como OpenAI tome mis datos y ojo con ello, los comercialice. Porque sabemos perfectamente bien que las plataformas de inteligencia artificial tienen un problema. Tenemos una plataforma gratuita y una plataforma de paga que me cobra $20 al mes a todos los millones de usuarios que están inscritos. Oye, Rubén, entonces yo estoy alimentando esta información con base en esto. ¿No debería de pagarme derechos de autor por esto? Digo, pues, yo opino, ¿no? Si tú escribes en algún lugar por amor al arte, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Contaduría, ahí se edita una revista que se llama Nuevo Consultorio Fiscal. Y entonces ahí escribimos todos los maestros, alumnos, investigadores, que por amor al arte, por amor a la universidad, le regalamos los artículos a la escuela. Entonces nosotros aportamos, a veces algunos con más artículos, algunos con menos, pero ahí está la participación. Entonces ahí pues es una decisión. Yo escribo porque quiero, yo escribo porque me nace. Pero cuando de repente llega la inteligencia artificial y se apropia de tus comentarios, de tu análisis y de lo que tú haces como articulista en tu sitio web, pues creo que no se vale. Porque ni siquiera te pide permiso. No, va, lo toma, lo jala, lo sube, lo procesa y te da la respuesta.